Hola amigos de Martín Noticias, qué gusto estar con todos ustedes. Este día es feriado, pero por supuesto aquí seguimos trabajando para toda nuestra audiencia. Me acompaña esta tarde el abogado Eloy Viera, que además de ser un excelente amigo, es el coordinador de El Toque Jurídico. Y vamos a estar hablando sobre los cambios en las leyes de inmigración de Cuba, los cambios en este proyecto de ley que se está, bueno, pues pensando aprobar y que tiene a todo el mundo un poco buscando información. ¿Qué va a pasar? ¿Podrás entrar con un pasaporte extranjero? ¿Es verdad que vas a poder heredar si eres cubano aunque estés en el exterior? De todas estas cosas vamos a estar hablando con alguien que sí conoce las leyes porque ha estudiado justamente eso y bueno, nos estará dando muchas respuestas. Mi estimado Eloy, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Mario, y por el cariño y el aprecio que tú sabes que es recíproco siempre. Bueno, pues gracias a todo el que se va uniendo a la transmisión. Estamos a través de las redes de Martín Noticias, pero luego vamos a estar, por supuesto, compartiéndolo a través de todas nuestras redes para que pues todo el mundo pueda hacer sus preguntas también al abogado Eloy, que para eso lo tenemos acá. Bueno, primero, Eloy, este proyecto de ley, aquí lo tengo, proyecto de ley de migración del Parlamento cubano, esta es la página del Parlamento cubano. ¿Qué es eso de que van a quitar ahora? Porque esto ha generado muchas dudas. ¿Qué significa de que van a eliminar el límite de estancia en el exterior? De que las personas ya van a poder estar que todo el tiempo que quieran en el exterior sin perder esa condición de residentes, ahora ya no van a ser más emigrados. ¿Qué significa? Bueno, aquí hay varias aclaraciones. Lo primero es decir que como todo buen proyecto de ley cubano, es un proyecto diseñado draconianamente y porque está diseñado como la mayoría de la normativa jurídica cubana para proteger siempre el poder y para dejar lo más enrarecido posible el ambiente para que una normativa pueda ser sujeto de múltiples interpretaciones. Eso, por supuesto, se multiplica cuando estamos hablando de una normativa que ha sido diseñada y redactada por el Ministerio del Interior, que es uno de los estamentos que controla el poder en Cuba y que más protege al establishment y se protege a sí mismo. Hecho esta salvedad, yo tengo que decir que hay muchísimas interpretaciones que se han hecho en los últimos días con relación al proyecto que a mí me parecen como mínimo excesivamente entusiastas y que a partir de una lectura que yo puedo hacer mucho más profunda del asunto o que he hecho en los últimos días más profunda del asunto, a mí me parece que hay varios temas aquí que están mal interpretados, para decirlo de alguna manera. Lo Ok. primero es este tema de los 24 meses, que eso sí es una certeza, ese término ha sido eliminado, ha sido y con la eliminación de ese término, que yo tengo que decir que es un término que prácticamente fue eliminado desde el 9 de marzo del 2020, o sea, por regla general, desde el 9 de marzo del 2020, cuando se produjo la primera suspensión de este término producto de la pandemia de COVID-19, desde esa fecha, nadie que hubiese cumplido 24 meses fuera de Cuba después del 9 de marzo del 2020 debe haber sido declarado emigrado. Yo no tengo certeza para decir si alguien ha sido declarado emigrado o no, porque son archivos y bases de datos secretas a los que muchas veces ni la ciudadanía tiene acceso aunque lo solicite, pero esa es la regla. Desde el 2020 nadie ha sido declarado emigrado o nadie debió haber sido declarado emigrado en Cuba y por tanto lo que hace esta normativa es legalizar o hacer permanente esa suspensión que el régimen cubano estableció por 3 veces consecutivas de forma indeterminada y sin haber utilizado ninguna normativa jurídica. Porque eso es lo otro que hay que decir. Ese término se suspendió, pero nunca se emitió una resolución, nunca se emitió una norma jurídica publicada en la Gaceta asegurando que ese término estaba suspendido. Aparecía en una mesa redonda, Soberón aparecía en una mesa redonda y decía el término sigue suspendido. Y esa era la certeza que la gente tenía con relación a la suspensión del término. ¿Qué significa la eliminación de ese término? Que es la pregunta que me haces. Lo primero es que después la persona que salga de Cuba no va a ser declarado emigrado. ¿Qué implicaba la declaración de En emigrado? efectos prácticos, sí. A efectos prácticos, ¿qué implicaba la declaración de emigrado? Que usted perdía prácticamente todos sus derechos en Cuba. Los derechos patrimoniales, perdía por supuesto los derechos políticos, que casi ninguno lo hemos tenido, pero a efectos prácticos, usted perdía la posibilidad de ser propietario de una casa, usted perdía la posibilidad de ser propietario de un vehículo, usted perdía la posibilidad de ser considerado cuentapropista, empresario en Cuba, usted perdía todos los derechos una vez que era declarado emigrado. Lo que dice esta normativa es que después que entre en vigor esta normativa, nadie más será declarado emigrado. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que esta normativa no establezca una diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera.
Lo Ok. que dice esta normativa es que no va a hacer falta 24 meses. Usted una vez que salga de Cuba va a ser declarado residente en el exterior. Déjame aclarar aquí, Eloy, o preguntarte. Debe ser por eso que ahora mismo, y esto es algo que están implementando desde hace como un año, ¿no? Que cuando vas a salir de Cuba te piden que te des baja en la OFICOA y inmediatamente que sales de Cuba te quitan la libreta de racionamiento, pero una cosa hizo Tiene que ver facto. con todo eso porque esto es parte de una lógica que implementaron desde el año 2019. Esto no es nuevo. Y yo hago esta historia para que la gente entienda que los procesos del régimen cubano son procesos pensados y repensados. No hay ninguna puntada sin dedal en Sí, este diseño. Esto es algo que viene caminando desde el año 2019, cuando producto del referéndum constitucional, mira dónde tenemos que remitir, ¿no? Febrero de 2019 fue referéndum constitucional, la ley electoral vigente en ese momento decía que todos los cubanos que mantuviéramos residencia legal, o sea, la gente que teníamos carnet de identidad y entrábamos cada 24 meses en Cuba, teníamos derecho a votar en ese referéndum donde quiera que estuviéramos. Y el régimen tenía que habilitar esa posibilidad a los cubanos del exterior que mantuvieran residencia legal para votar en el referéndum. ¿Qué hizo el régimen? Por supuesto, se cagó en eso, y perdón la palabra y la expresión en vivo, burló todo eso completamente y dijo no van a votar, pero después por supuesto intentaron enmendar ese error, y cuando cambian la ley electoral en agosto de 2019 dicen vamos a utilizar un término que no se había utilizado nunca en la normativa cubana ni siquiera en la normativa migratoria, que es el término de residencia efectiva. Y dijo, para mí, los únicos que van a tener derechos políticos son los cubanos que residan y estén presentes físicamente en la isla. Ese fue en su momento en 2019. ¿Qué hace esta ley de migración? Esta ley de migración le ofrece más contenido a ese concepto que introdujeron en 2019 de residencia efectiva. Y dice, los residentes en el territorio nacional, a partir de que entre en vigor esa ley, van a ser las personas que pasen la mayor parte del tiempo de un año calendario en Cuba. ¿Qué significa la mayor parte del tiempo? No lo sabemos porque el propio proyecto dice, esperen a que venga el reglamento de esa ley que va a decir cuánto tiempo usted tiene que vivir en Cuba durante un año natural ininterrumpidamente para ser considerado residente en el territorio nacional. Todos los que no vivan ese periodo de tiempo ininterrumpido en Cuba durante un año calendario serán considerados inmediatamente residentes en el exterior. ¿Qué significa ser considerados residentes en el exterior? Eso tampoco lo sabemos. Porque si bien sabemos que los emigrados perdían todos sus derechos, hoy no sabemos, porque la ley no lo aclara, qué derechos tendrán los residentes en el exterior. Lo único que dice el proyecto es que quienes tendrán todos los derechos reconocidos en las leyes y en la Constitución cubana son los que vivan en Cuba. Pero inmediatamente que usted ponga, y aquí hago una salvedad con relación al término de los 24 meses, que la gente se piensa que lo que están haciendo es una concesión, o sea, ya no tengo que estar 2 años en Cuba entrando y saliendo, pues ahora yo creo que puede ser peor, porque lo que dice el proyecto es que tu condición migratoria se va a revisar de oficio por las autoridades cubanas al cierre del año calendario. O sea, en diciembre el Ministerio del Interior va a coger y va a decir, Mario Pentón se fue de Cuba el 30 de marzo de este año y no ingresó más al país y no ha ingresado más al país. por lo Y muy tanto, probablemente el 30 de marzo tú pudiste haber sido residente del territorio nacional, pero 9 meses después, en diciembre de ese mismo año, ellos te declaran residente en el exterior. Y hoy no sabemos qué derechos son los que van a tener los residentes en el exterior. súper interesante. Y justamente, bueno, vamos al tema del pasaporte. Vamos a dejar el tema del pasaporte para dentro de un ratico, porque mucha gente está diciendo, bueno, ahora puedes renunciar a tu ciudadanía y vas a entrar con el pasaporte que te dé la gana a Cuba. Pero vamos a entrar a eso ahorita. Primero, con el tema de la propiedad. Dicen que, bueno, ahora ya vas a poder heredar también propiedades en Cuba, cosa que antes no pasaba. ¿Qué tanto hay de eso? Bueno, aquí hay varias cosas. Eso no lo dice el proyecto en ningún lugar. Eso para mí es una interpretación extensiva que yo creo que además es como mínimo imprecisa o engañosa, porque el proyecto uno no lo dice en ningún lugar. La norma que establece la prohibición de que los emigrados hereden no es la ley de migración ni va a ser la ley de migración. La norma que establece la incapacidad para heredar de los emigrados es el Código Civil cubano.
En ningún lugar de ese proyecto de ley se dice que se va a modificar el artículo 370 del Código Civil. Mientras eso esté vigente, las personas emigradas cubanas no van a tener derecho a heredar. Y para mí, lo que está claro es que va a haber una diferenciación en los derechos de unos y otros. Y hago esta salvedad porque el proyecto también dice que todo aquel que fue declarado emigrado antes de la entrada en vigor de esa ley, o sea, si yo salí, por ejemplo, de Cuba antes del 9 de marzo del 2020 y antes del 9 de marzo del 2020 se cumplieron 24 meses que yo no ingresé al país, yo debo haber sido declarado emigrado. Y lo que dice esa ley es que todo el que haya sido declarado emigrado y permanezca siendo emigrado, o sea, si no te repatriaste después del 9 de marzo de 2024, antes de que entrara en vigor la ley, seguirá siendo un emigrado. Seguirá siendo una persona sin derechos. Yeah. Para convertirse en una persona con algún derecho, o sea, para convertirse en un residente en el exterior, tendría que hacer un trámite administrativo, que es lo que dice el proyecto, tendría que presentar una solicitud a las autoridades cubanas por escrito y cumpliendo los requisitos que dice el reglamento, y las autoridades cubanas decidirían, como mismo hoy deciden con relación a la repatriación. Hace poco nosotros publicamos una historia también de una persona que está en Cuba, que pidió ser repatriada y le negaron la repatriación. Esto hay que decirlo siempre, todo esto es a discrecionalidad de las autoridades cubanas, pero el emigrado seguirá siendo una persona sin derechos, hasta tanto el gobierno cubano lo entienda. Entonces, este tema de heredar, yo hasta que no vea modificada el Código Civil, que no ocurre, al menos no en la normativa esta que yo me acabo de leer en el proyecto de ley, yo no puedo afirmar que la gente tendrá derecho a heredar. Uno, porque todo el que fue declarado emigrado y que sigue viviendo fuera de Cuba no va a tener derecho de acuerdo a lo que dice este proyecto de ley. Y dos, cabe la posibilidad de que lejos de eliminar la prohibición de herencia, lo que hagan sea decir el residente en el exterior, en vez de que salió definitivamente del país o el emigrado, el residente en el exterior tampoco podrá heredar. O para heredar tendrá que cumplir A, B, C y D condiciones. Yo no sé si va a ser en un sentido o en otro la modificación. Yo sé que esta es una norma que traerá modificaciones a normas complementarias como el Código Civil, pero yo lo que no puedo asegurar en este punto es cuáles serán esas modificaciones. Si son modificaciones favorables a la emigración o completamente manejables y desfavorables. Porque vuelvo y repito, esta normativa no está diciendo que todos los cubanos vamos a ser ciudadanos cubanos, no importa dónde estemos, y no va a haber diferencias dependiendo de la residencia. Eso no es lo que está diciendo esta normativa. Esta normativa está dejando claro que van a seguir habiendo diferencias con relación al ejercicio de derechos entre residentes fuera de Cuba y residentes al interior de Cuba. Y si alguien tiene una duda de eso, yo lo remitiría a una norma que se emitió recientemente en febrero del 2023, creo que fue, que es la norma que tiene que ver con la transmisión de vehículos. El decreto 83 del 2023, que regula la transmisión de vehículos ahora mismo en Cuba, modificó o derogó el decreto 320, creo que era del 2013, que establecía que cuando los emigrados salían de Cuba y dejaban un vehículo en Cuba, el Ministerio de Transporte tenía que apropiarse de ese vehículo para transferirlo a algunos familiares que estaban determinados en la norma. O sea, usted perdía la propiedad del vehículo. Eso se estableció en 2013. En el 2023, hace nada, y yo estoy seguro que ya cuando se emitió este decreto, toda la lógica esta versada en este proyecto de ley de migración existía, toda la política, todos estos criterios que se vertieron ahí en ese proyecto de ley ya existían, pues este decreto del 2023 derogó aquel procedimiento. O sea, ahora mismo el Ministerio de Transporte ya no se apropia del vehículo para transferirlo a otra persona, pero la disposición especial tercera de ese decreto de ley dice que las personas residentes en Cuba que pretendan apropiarse o transmitirse la propiedad de un vehículo de un no residente tienen que cumplir las normativas vigentes con relación a la transmisión de bienes. O sea, es una fórmula jurídica que lo que está diciendo es no ha desaparecido la posibilidad de que si usted sale de Cuba, sus bienes puedan ser transmitidos a otra persona. Lo que muy probablemente lo que está anunciando esa norma, y yo leyendo ahora el proyecto se me ilustra mucho más, es que mañana modificarán las normas complementarias y dirán, el residente en el exterior, si está X periodo de tiempo, y aquí estoy elucubrando, yo no tengo certeza en este sentido, perderá sus bienes y podrán ser transmitidos a otras personas por medio de este procedimiento. Entonces, yo lo único que digo es que tengamos mucho cuidado en asegurar que esto es un triunfo claro y llano de la emigración cubana y es una intención clara y llana
de las autoridades cubanas de acercarse a su migración y permitir el ejercicio total de derechos, aunque usted haya salido de Cuba en cualquier momento. Lo cierto y claro es que usted sale de Cuba y pasará a una condición migratoria diferente. Y eso coloca incluso en una posición desventajosa a quienes entraban y salían cada 24 meses y mantenían su carnet de identidad, porque esa gente mantenían todos los derechos en Cuba y no tenían que vivir por un tiempo determinado en Cuba. Exacto, ahora te van a decir. Este proyecto ahora que te está obligando para tener todos los derechos a permanecer ahí. A vivir en Cuba, imagínate, ya vivir nada más y nada menos que en Cuba. Alina dice, siempre muy acertado Eloy, gracias desde Cuba. No sé de derechos, pero de que lo hicieron con intención maquiavélica, producto de toda la emigración provocada por ellos mismos y buscando dinero, de eso no tengo duda. Definitivamente, Alina, estamos no, ninguna. Calibre, invitado de lujo, eso es información pragmática y veraz, ¿no? Definitivamente, por eso invitamos a Eloy, ¿quién mejor? Si uno sale del país y deja la casa, pregunta Yari, deja la casa a su nombre en Cuba, ¿pierde el derecho? Bueno, realmente eso dejó de ser efectivo, práctico, vuelvo y repito, desde marzo del 2020. Todo el que cumplió los 24 meses fuera de Cuba después de marzo del 2020 y dejó una casa en Cuba, esa casa no debe haberla perdido, porque desde ese entonces no se declara a nadie emigrado. Yo no sé qué pasará, vuelvo y repito, después de este proyecto de ley. Yo estoy seguro que vendrán modificaciones a la Ley General de la Vivienda, que es la que establece en su artículo 81 qué pasa con las viviendas de las personas que salen definitivamente del país. Muy probablemente ese artículo 81 o desaparezca, que es lo que la gente quiere que suceda, o se modifique y diga, ya no es el que se declare emigrado o el que haya salido definitivamente del país, sino el residente en el exterior que esté tanto tiempo sin entrar a Cuba. Por ejemplo, estoy utilizando una fórmula intermedia para que se entienda todas las posibilidades y combinaciones futuras de las cuales nosotros no tenemos ninguna certeza de qué es lo que va a ocurrir. Sí, Eloy, vamos al tema que yo sé que hay mucha gente esperando por esto. Realmente, como se ha reportado en algunos medios de prensa, etcétera, le va a dar la posibilidad este proyecto de ley, lo pongo de nuevo aquí para que todos lo vean, proyecto de ley de inmigración, a los cubanos que viven en el exterior y que somos ciudadanos de otros países, entrar con una ciudadanía de otro país, con un pasaporte de otro país a Cuba, si renunciamos a nuestra ciudadanía cubana, ¿eso es verdad? La respuesta clara y llana es, este proyecto de ley, una vez aprobado, no va a darle la oportunidad a la gente a renunciar a la ciudadanía cubana. Y lo digo claramente, este proyecto de ley anuncia que una posibilidad como esa es viable y que las autoridades cubanas están pensando en una posibilidad como esa. Pero no quiere decir que mañana, una vez que se apruebe ese proyecto de ley, yo como ciudadano cubano con doble nacionalidad, por ejemplo, un cubano americano que tiene la ciudadanía norteamericana y la ciudadanía cubana, pueda ir una vez aprobado y solicitarle a las autoridades cubanas que renunciar a la ciudadanía. Eso no va a ser posible con este proyecto de ley. Este proyecto de ley habla de la renuncia a la ciudadanía única y exclusivamente para calificar a quienes entiende como extranjeros, pero no establece ningún procedimiento para la renuncia a la ciudadanía, porque la norma que tiene que establecer esos particulares es la ley de ciudadanía y no la ley de migración. Y para que se tenga una idea, la aberración y la dilación que ha tenido el régimen cubano con una ley de ciudadanía, la ley vigente de ciudadanía en Cuba es del año 1948. Después de 1976, la Constitución Comunista de 1976 incorporó el derecho de la ciudadanía a renunciar a la ciudadanía cubana, pero nunca implementó ninguna norma jurídica para permitirle a la gente renunciar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque necesitaba utilizar la ciudadanía como una fuente de obligaciones para la gente y no como una fuente de derechos. Los derechos en Cuba hoy se manejan en función de la residencia. Usted tiene más o menos derechos si reside o no reside en Cuba, no si es ciudadano cubano o no. Pero usted sí tiene muchísimas obligaciones si es ciudadano cubano. Y la principal es que para entrar a Cuba, usted puede tener 18 pasaportes, pero para entrar a Cuba, usted necesita su pasaporte cubano y tiene que pagarlo a los precios que establecen las autoridades cubanas, por los medios que establecen las autoridades cubanas, y además, una vez que entra al territorio nacional, usted puede tener 18 nacionalidades que será tratado como un cubano y no podrá tener acceso a asistencia consular, no podrá tener acceso a la embajada de su segunda nacionalidad, en fin, usted es tratado como un cubano más sin absolutamente ningún derecho. Esos son los problemas fundamentales que hay con relación a la ciudadanía. La ley de ciudadanía se está trabajando hace años, de acuerdo a lo que dice la prensa oficial.
Yo recuerdo a finales del 2022 que el antiguo director de Asuntos Consulares Minrex, Soberón, se reunió con unos cubanos en Uruguay y dijo, estamos trabajando en una ley de ciudadanía. Y la gente también se alegró muchísimo. Pero esa ley de ciudadanía nunca ha aparecido. A tal punto es el rechazo del régimen, una ley de ciudadanía, que teóricamente, de acuerdo al cronograma legislativo que aprobó la Asamblea Nacional en diciembre de 2023, hace nada, la ley de ciudadanía debía aprobarse conjuntamente el mes próximo, en julio, con la ley de empresas, la ley de migración y la ley de extranjería. Hasta la fecha, ellos han publicado los borradores de la ley de empresas, la ley de extranjería y de la ley de migración, pero no han publicado el borrador de la ley de ciudadanía. Por tanto, es muy probable que esa ley de ciudadanía, aunque ellos hayan dicho que se iba a aprobar en julio de este año, tampoco se apruebe. Y hasta que no se apruebe esa ley de ciudadanía, no se aprobará el procedimiento para que la gente pueda renunciar a eso. Por tanto, este proyecto de ley, una vez que se apruebe, no le va a permitir a la gente renunciar a la ciudadanía. Yo hago la salvedad también de que yo me imagino también que en el momento en punto en que ellos aprueben una ley de ciudadanía y establezcan un procedimiento para la renuncia a la ciudadanía, eso no vendrá gratis tampoco. Tampoco será tan fácil que yo renuncie a la ciudadanía cubana y ellos lo autoricen. Este proyecto de ley de migración está diciendo que serán considerados extranjeros los cubanos que renuncian a su ciudadanía y sea aceptada por las autoridades cubanas. Eso indica que muy probablemente cuando aparezca mañana un procedimiento de renuncia, usted tenga que pedirle permiso a las autoridades cubanas para renunciar a la ciudadanía y las autoridades cubanas perfectamente pueden decirle, no te autorizo la renuncia. O perfectamente pueden autorizarte la renuncia y una vez que eres considerado extranjero, para entrar a Cuba vas a necesitar una visa. Y como son ellos de vengativos, yo tampoco discuto que la renuncia a la ciudadanía pueda ser vista como una causa de sanción, escarnio, venganza, como querramos ponerle, y perfectamente usted, una vez que sea solamente estadounidense, vaya a pedirle una visa a ellos y le diga, tú eres un cubano que renunciaste a la ciudadanía, no entras a Cuba, porque vas a necesitar una visa. Entonces, todas estas cosas que están alrededor del fenómeno, a mí, en lo personal, me obligan a decir, no va a ser, primero, no va a ser aprobado el proyecto de ley de migración, que usted pueda renunciar a la ciudadanía, y tampoco creo que sea tan fácil ni tan sencillo como la gente se lo está pensando. Eloy, y finalmente te quería preguntar, ¿el régimen también nos puede quitar la ciudadanía a los cubanos que estamos en el extranjero? ¿Cómo va eso? Porque yo, vaya, me huelo que hay unos cuantos candidatos por aquí. Bueno, yo te digo que esa es una posibilidad también, que no quería hablar de eso porque la gente no me ha preguntado, pero el problema es que la ciudadanía tiene 3 derechos fundamentales. Uno, adquirir la ciudadanía. Este proyecto de ley anuncia que los extranjeros, por ejemplo, tendrán la posibilidad de naturalizarse. En Cuba los extranjeros nunca han tenido la posibilidad de naturalizarse, al menos no después del 59. El único extranjero naturalizado después del 59 fue Ernesto Che Guevara, y por lo que fue. Pero los extranjeros tenían derecho única exclusivamente a llegar a la residencia permanente y ahí permanecían. No había un camino para acceder a la ciudadanía cubana como sí lo hay en otros lugares del mundo. Este proyecto de ley dice que usted puede adquirir la ciudadanía cubana ahora. También dice que usted puede renunciar a la ciudadanía cubana. Pero el tercer derecho de la ciudadanía, que más que un derecho, un derecho estatal, es el derecho a que usted sea suspendido o revocado en su condición de ciudadano. Y eso lo puede hacer el Estado cubano cuando dicte una ley de ciudadanía. Hay muchos tiros que indican que puede haber una cuota de discriminación política importantísima ahí, porque yo hago la salvedad. En el 2013, cuando emitieron el reglamento, el decreto ley que permitía que los hijos de cubanos nacidos en el exterior accedieran a la ciudadanía cubana, ellos pusieron un parche y dijeron, nosotros podemos negarle la ciudadanía a los hijos de cubanos adversarios del régimen comunista que han nacido en el exterior. Es una coletilla política que dice más que esto que yo estoy diciendo, pero es una cláusula profundamente discriminatoria desde el punto de vista político y ha estado diseñada para penar, para sancionar hasta un doble nivel, porque ya no solo sanciono a quien me adversa, sino que también sanciono a los hijos de quien me adversa al impedirle acceder a la ciudadanía de sus padres, ¿no? Y perfectamente esto puede suceder con una nueva ley de ciudadanía. El régimen puede decir, y yo me abrogo el derecho de revocar la ciudadanía a todos aquellos que son adversarios del Estado cubano. Y hay que entender que hay una conjunción, al menos desde su visión, entre lo que es gobierno, autoridades, burocracia, Estado cubano, Partido Comunista, para ellos todo eso es lo mismo.
y perfectamente cualquier adversario de ellos puede ser considerado, como ya lo ha sido, un terrorista, un anticubano, una persona que es atentatoria contra la seguridad nacional del país, y eso es suficiente para ellos para despojarlo de la ciudadanía. Interesante. Bueno, muchísimas gracias, Eloy. Yo creo que muy claro, muy diáfana tu explicación. A todos los que están en sintonía, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir este video y también, por supuesto, suscribirse a todos nuestros canales. Desde aquí seguiremos trabajando para todos ustedes. Gracias, Eloy. No, gracias a ti por la invitación siempre. Un Hasta abrazo. luego.